Estamos en vivo, sí, estamos en vivo por el 33.1. Como siempre decimos, la parte más interesante a veces sale... sale fuera de cámara, en los cortes. Está en los cortes, sí. Nos acompaña Aníbal Gutiérrez. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Sí, seguíamos debatiendo el tema de nuestro programa de hoy, pero también hay una cuestión de recambio político y una situación que renueva esperanzas por un lado, difícil en lo económico, desde lo económico, ¿no? Difícil desde lo regional, si se quiere, ¿no? Teniendo en cuenta la coyuntura que hay en este momento en Latinoamérica. Pero, ¿cómo ves esta asunción de Alberto Fernández y esta primera parte de su gobierno? Por supuesto que tengo las mismas expectativas que tienen todos los que hemos creído en los procesos democráticos, ¿no? Y en esta posibilidad de reinstalar procesos democráticos. Es deseable que la sociedad, con todas sus demandas legítimas, y todos los grupos y los sectores o factores de poder y grupos de presión, llámese sindicatos, la UIA o los grupos empresarios, legítimamente los sectores universitarios, los asalariados, los jubilados, los enfermos con sus remedios, que legítimamente tienen demandas no atendidas y demandas no satisfechas o desatendidas, o eventualmente algo mucho más grave, que es el recorte de sus jubilaciones o de sus pensiones o de sus medicamentos. Hay una demanda como pocas veces vista en el proceso democrático argentino. ¿Cómo se atiende esta enorme demanda que no está cuantificada, no está absolutamente cuantificada, cuando la deuda que debe pagar el país al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores privados es la deuda más grande en la historia del país? ¿Cómo resolver esto? Si hay que generar una inyección de dinero a la economía argentina, que es legítima, a los jubilados, a los asalariados, a las pymes, debe abrirse una línea de crédito para reactivar el proceso productivo en general. A las economías regionales hay que atender las problemáticas puntuales de cada una de sus economías, que están absolutamente devastadas, porque realmente hay un proceso de depresión económica llamativo y peligroso, que ha generado una profunda desocupación. ¿Cómo se hace esto si hay una deuda de semejante envergadura? Hay que pagar 45.000 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional en el periodo 2020-2023. ¿Están escuchándome lo que les digo? Más la deuda de los acreedores privados que hay que pagar a partir del 2020. ¿Qué ha hecho Fernández? En principio, decir que no le manden el último tramo de la deuda del empréstito, que es de 12.000 millones de dólares, ¿no? Que nos iba a pedir esa. Primero hay una investigación interna para ver la legitimidad de esta deuda. Hay muchos que están pidiendo eso, una auditoría de de 56.600 millones de dólares, de los cuales se han transferido 45.000. No está absolutamente precisado dónde fueron a parar esos 46.000 millones de dólares. Algunos plantean que ese desembolso se efectuó durante 14 meses y que sirvió para financiar la campaña política del oficialismo. ¿Están en educación? ¿Están en los jubilados? ¿Están en los salariados? ¿Fueron a las pymes? ¿Fueron a las reactivaciones de las economías locales? No. ¿Dónde está? ¿Dónde fue ese dinero? Eso hay que investigarlo. De todas maneras, más allá de eso, el país soberanamente tiene que asumir sus compromisos. Sí. Más allá que se plantee la forma como se contrajo la deuda. Claro. Este organismo multilateral de crédito es despiadado. El Fondo Monetario Internacional quiere que se le pague la deuda. La primera medida que toma el presidente electo es no tomar estos 12.000 millones de pesos, 12.500 millones de pesos que restan para la totalidad del crédito. ¿Por qué lo hace? No agrandar aún más. Pero por supuesto, porque tomar esto porque además te lo condiciona. Te condiciona porque él puede decir ahora, fue el gobierno anterior, el Fondo Monetario Internacional fue responsable de prestar semejante cantidad de dinero sin investigar un poco. Sin investigar cómo se va a pagar y primero monitorear cómo se va a destinar. Porque si había intervención sobre la economía nacional, debían monitorearse dónde iba ese dinero. Se fugó ese dinero del país. Claramente sabemos cómo funcionó esta bicicleta financiera, que fue lo único que funcionó durante este gobierno. En primer lugar, se está trabajando, hay especialistas, hay un especialista en la Universidad de Columbia,
un investigador que está trabajando sobre el problema de la deuda, han sugerido bueno, que no se tome en primer lugar este crédito de 12.000 millones de pesos, que se hable con absoluta claridad, como lo ha hecho Fernández, ya se lo ha dicho a la titular del fondo. Le ha dicho que no va a haber ajuste, no se va a pagar ninguna deuda con ajuste, ni se va a tomar crédito con ajuste, que le deben dar la posibilidad de reactivar la economía argentina para que el país soberanamente, independientemente y soberanamente, vea cómo va a pagar esto. Por supuesto que va a haber que reperfilarlo, esto está negociándose. La deuda de 45.000 millones de dólares 2023, 2022, 2023, hoy no se puede pagar. ¿Vamos a entrar en default? ¿Vamos a pedir la quita de capital? Sería una locura para los sectores que apoyaron este gobierno y que están reclamando en las redes sociales la negativa absoluta para plantear ningún tipo de negociación con el fondo y alejarse del fondo, implica no respetar esto, transformarnos en unos parias internacionales, comercialmente y financieramente. No hay posibilidad de sobrevivir como país. Esto lo tienen que entender estos sectores que apoyaron. Esto es un espacio de negociación que hay que darle la posibilidad al presidente que negocie sin que haya ajuste y sin que haya más miseria en el país. Pero paralelamente hay que generar una inyección de dinero que no está. Hay que reactivar la economía, hay que resolver la economía. Acá hay algunos ministros que son fundamentales con él. Uno es el ministro, hablando de nombres. Uno es el ministro de Economía, los ministros de Economía. No sabemos si va a ser Culfa, si va a ser Podesca, Nielsen, no se sabe bien. O van a desdoblar el Ministerio de Economía en Haciendas y Finanzas, esto hay que verlo, hay que estar expectantes respecto de esto. De todas maneras, sea cual fuere el ministro, la decisión política, soberanamente política, la toma el presidente. Y ha dado algunos lineamientos que son muy importantes. Él va a ser un gobierno, él lo ha dicho, se lo ha dicho a la titular, con medidas peronistas. ¿Qué implica medidas peronistas? Que va a haber una inyección de gasto público. Por lo tanto, si las medidas con el Fondo Internacional son de ajustes, no sería incompatible pensar en políticas de gasto. ¿Por qué? Porque hay que reactivar las economías. Hay que colocar, como él bien dice, un dinero a los asalariados, a los jubilados. Hay que dar créditos. Ahora no me queda muy en claro dónde va a estar ese dinero. ¿Va a haber emisión? ¿Va a haber emisión? No sé. Hay algunos sectores del campo concentrados muy preocupados pensando en la posibilidad de una vuelta de retenciones o de un nuevo impuesto. Se están movilizando. Se están movilizando, además, bajo un rótulo simbólico esencial de los procesos democráticos institucionales, del advenimiento de las libertades políticas del mundo, que es la República. En nombre de la República están planteando, subyace en las movilizaciones, una posibilidad de golpe o de cancelar las rutas. Por favor, piensen en la República. ¿Qué República están pensando estos sectores del campo? Una república absolutamente aristocrática y oligárquica, no una república democrática como lo pensó históricamente Montesquieu, donde están representados todos los sectores de una sociedad y los poderes del Estado. Por supuesto, no es la república de la que estamos hablando, las que ellos esgrimen y que se transforman en los abanderados de la república. Un contrasentido. El otro ministro que es esencial es el de Trabajo. Ahí hay un ministro que se está postulando. Es el que Alberto Fernández, cuando fue jefe de gabinete, postuló para la AFIP. Sería un hombre que tiene una gran llegada, absoluta confianza con el presidente, pero además un hombre con llegada a los gremios. Esto es muy importante, esto que va a suceder del pacto social, donde va a haber que convenir nuevamente toda la trama económica y social y política, mucho más que política económica y social del país, donde tienen que estar representados todos los sectores de la producción y de los sectores de intereses sociales y representación social y gremial. Este hombre que va a ser el mediador entre los grupos empresarios, los gremios y los obreros. Es muy importante este ministro de Trabajo. Otro ministro que es muy importante a mi juicio es el de Justicia, por todo lo que sucedió con la justicia. No sé qué va a pasar con la justicia. No planteo la democratización de la justicia, solamente estoy planteando
el rol genuino que le corresponde a la justicia y no transformarse en un apéndice para golpe de Estado, desaparición de actores políticos importantes, como pasó en este periodo pasado. No puede funcionar una justicia así, hay que investigar todo en la justicia. ¿Y en educación, Aníbal? Ahí en la justicia va una doctora que se llama Marcela, la doctora es amiga de Fernández. Estuvo en el estudio, ha trabajado con el estudio de Fernández. Fue la que impulsó, además, a Alberto Fernández en el gobierno de Kirchner como viceministra de Justicia. Miren qué increíble. Cuando se va Fernández le pide la renuncia, Aníbal Fernández le pide la renuncia a esta viceministra, que hoy la está impulsando, que se llama Marcela Lozardo. Este es el nombre, hay que mirar, es una mujer muy inteligente, que tiene buena llegada a la justicia, es respetada en la justicia. Debe ser una mujer de absoluta confianza, pero absolutamente confianza del presidente. Educación. Sí, de educación. En educación iría Trota, que bueno, este es otro tema. Recién se hablaba de aspectos educativos acá. No hemos terminado de resolver nuestros procesos educativos en el país. Las universidades, estas docentes salen de universidades públicas o privadas. Quiere decir que hay que poner el foco de atención también en cómo es el sistema educativo argentino. Hay que democratizar plenamente el sistema educativo argentino, hay que mirar las planificaciones y los currículos. Es decir, la educación tiene que ser absolutamente democrática y plural. Hay una deficiencia, a mi juicio, aún en las universidades y en los secundarios. Acá se habló de un problema puntual. Los problemas puntuales son mayúsculos en Argentina, de procesos antidemocráticos, de exclusión, de semitismo, misoginia, etcétera, etcétera. ¿Cómo están trabajando las entidades educativas? ¿No deberán rever esto también? El ministro de Educación debe cumplir un rol fundamental. Ha habido en los procesos electorales últimos, y hay una encuesta que se publica hoy, alertas. Algo está pasando con los procesos de socialización, los procesos educativos. No sé si no tienen la continuidad y la permanencia y la pluralidad democrática necesaria para poder generar opiniones como las que se han generado en las encuestas de hoy. Cerca de la mitad solamente... El 52,2% acepta la democracia, cree en el proceso democrático. El 16,9% tiene serias dudas sobre el proceso democrático. El 16,4% le da lo mismo. Y el 14,4% decididamente no cree. Una tacha absoluta al sistema democrático. A ver, miren lo que les voy a decir. Pero esta encuesta no me alarma porque yo hice algunas encuestas con el doctor Donardelli cuando hicimos un trabajo sobre desencanto y apatías políticas en pleno proceso de recuperación democrático, cuando nos aparecen sobre el 60-65% opiniones que estaban dispuestos, bajo el término de resolver los problemas de orden por sobre la libertad, el orden, aunque este orden implicara transgredir gobiernos, recorte de libertades, y por supuesto eran procesos absolutamente destinados o buscando un actor que eran las Fuerzas Armadas. Hoy el 74,9% de los encuestados de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos estaría de acuerdo con que las Fuerzas Armadas intervengan en los procesos institucionales o de corrupción o de disturbio interno de un país. Hay como una recuperación de protagonismo de las Fuerzas Armadas en el latinoamericano. Esto es muy tenemos peligroso. Que ir. Se Aníbal. nos pasó el tiempo volando, lamentablemente. lamentablemente. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias.